Félix, el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado ha tenido una gran resonancia internacional y en particular para el pueblo venezolano. ¿Qué impacto tiene en Cuba y en Nicaragua? ¿Qué significa para la oposición democrática nicaragüense? Tiene un impacto significativo en un cambio de modelo geopolítico, concretamente de cómo Europa y Estados Unidos ve los procesos de transición. María Corina Machado, que había tenido muchos anticuerpos del establishment político nórdico, la reconozca con el premio Nobel. Noruega fue uno de los países que en algún momento insistió fuertemente en una negociación con Maduro, en una salida por vía de elecciones. María Corina no fue parte de muchos de los esfuerzos de negociación. De hecho, los cuestionó fuertemente, tanto el de Barbados como el proceso de Noruega. Entonces, de alguna manera, este premio reconoce de que la ruta que antes era considerada la más disruptiva, la más radical, es la que tiene más respaldo político. Y el mensaje que hay para países como Cuba, Venezuela y Nicaragua es precisamente de tratar, es imposible copiar, no son modelos que se puedan replicar automáticamente, pero sí aprender de las lecciones de Venezuela. En el caso de Venezuela, concretamente, la existencia de un liderazgo legítimo, reconocido con una participación masiva de los venezolanos, naturalmente es un elemento del que deberíamos aprender mucho aquellos que estamos haciendo estos esfuerzos en países como Nicaragua y como Cuba. Creo que ese es el espejo en el cual nos tenemos que ver sin legitimidad, sin unidad, sin coordinación. Es muy difícil persuadir a la comunidad internacional de que tome riesgos políticos para provocar una transición hacia la democracia. Algunos sectores, incluso en Noruega, críticos del otorgamiento de este premio, señalan que es contradictorio que se invoque la paz en Venezuela cuando Estados Unidos está amenazando a la dictadura de Nicolás Maduro con la guerra. Efectivamente, Carlos, y se vio en lo estético y en lo político. Tradicionalmente, el Instituto Nobel establece la Semana del Nobel, hay una marcha que se organiza con las instituciones locales, no se dio, la tuvieron que organizar los mismos venezolanos con la misma diáspora, no se dieron los eventos paralelos que suelen hacerse con una gran celebración, hubo incluso, diría yo, desaires a María Corina de parte de algunas instituciones tradicionales muy molestas de que el premio ha sido otorgada a una persona que abiertamente se ha definido como capitalista, que ha hablado del libre mercado, que ha hablado en un estilo libertario, pero también que ha mostrado una simetría total a la posición del presidente Trump. Sin embargo, la legitimidad, el respaldo, no solo de la sociedad civil, en primer lugar de los venezolanos, pero hay que reconocerlo, de prácticamente el ecosistema democrático global hacia María Corina, claramente indica que ella tiene una fuerte legitimidad en la propuesta de cambio que junto al presidente Edmundo González han propuesto. ¿Cuál es el siguiente paso de la oposición venezolana para hacer valer los resultados de las elecciones del 28 de julio del año pasado, cuando Edmundo González le ganó de manera abrumadora esta elección y Nicolás Maduro se robó después las elecciones? Hace pocas horas acabo de salir junto al equipo de la Red Liberal de América Latina y del World Liberty Congress de una reunión con el presidente Edmundo González Urrutia y con su equipo, donde nos hizo una exposición muy detallada de los próximos pasos que tienen que ver con el establecimiento, no diría que de un gobierno en el exilio, pero una infraestructura de trabajo político a un nivel mayor con las autoridades europeas, que son las que muestran más resistencia. María Corina salió el día de hoy de Oslo para iniciar un recorrido por Europa, según lo que nos explicó don Edmundo. Los próximos pasos es tratar de persuadir a los gobiernos, sobre todo los gobiernos europeos que son escépticos, de que hay que apoyar la alternativa de cambio que hay en este momento, que es la declaratoria del régimen de Nicolás Maduro como un régimen criminal y no tratarlo como una autocracia tradicional. ¿Qué lecciones le deja este proceso a la oposición democrática nicaragüense? Vos decías que las oposiciones de Cuba, Nicaragua, Venezuela tienen que compartir estrategias, así como las dictaduras también comparten tecnología y comparten métodos represivos. Efectivamente, tanto desde mi condición de presidente del Congreso Mundial de la Libertad como mi condición de director de la Cátedra de Democracia Global, me toca analizar los procesos de 78 regímenes del mundo, algunos democracia híbrida, otros regímenes autocráticos. Los nicaragüenses solemos pensar de que
nuestra situación de fragmentación es única y de hecho la cohesión política de las oposiciones es más bien la excepción a la regla. Las oposiciones alrededor del mundo, una vez que han sido forzadas al exilio, que se les han robado las elecciones, que no tienen el incentivo electoral de ir en una sola casilla, tienden a fraccionarse. Lo vemos en Rusia, lo vemos naturalmente en Cuba, Nicaragua es otro caso. Pero lo que Venezuela ha mostrado concretamente con María Corina Machado, que fue muy crítica de los modelos de unidad a través de la negociación a puertas cerradas. Ella criticó la unidad asamblearia de la sopa de letras y lo dijo en su discurso, la unidad nacida de la participación ciudadana, que sea la ciudadanía la que determine cuáles son sus liderazgos. Creo que el hecho de que Venezuela tiene ese liderazgo en Nicaragua, recordemos que las primarias que se iban a dar fueron frustradas. También creo que hay que reconocer de que la oposición nicaragüense en algún momento llegó a un acuerdo, febrero del 2021, cuando los principales precandidatos firmamos un acuerdo de no ir jamás separados en dos casillas y posteriormente el régimen frustró ese proceso. Pero la realidad es que ninguno de aquellos que tenemos un liderazgo más público, diría yo, tenemos la legitimidad necesaria. ¿Quién nos ha electo? ¿Quién nos ha escogido? ¿Qué peso político tenemos? Y ese problema hay que resolverlo. Yo he sugerido en varias oportunidades con un modelo de consulta. Hay que determinar quién propone qué. No hacer esto desde la perspectiva de las simpatías individuales o personales, sino los distintos proyectos de país, que la ciudadanía los conozca y conocer también los pesos de representación que cada quien tiene. Hay liderazgos totalmente legítimos y también muy respetables, pero los procesos de negociación a puerta cerrada no le dan confianza a la gente y de manera más preocupante también no le dan confianza a la comunidad internacional para avalar ningún mecanismo de transición democrática si no viene de un liderazgo que tenga suficiente fuerza y suficiente legitimidad. Eso hay que resolverlo. En Nicaragua no hay en este momento ninguna coyuntura preelectoral ni ninguna condición de ninguna clase. En esta celebración en Oslo has estado participando vos como coordinador de esta red liberal, pero también del partido Ruta por el Cambio, y Juan Sebastián Chamorro, que es coordinador de otro partido, Sé por él en el exilio. Hay una competencia de liderazgo político, como señalan y critican algunos sectores. Absolutamente no, Carlos. Quiero decir en primer lugar que el rol y el papel de Juan Sebastián acá en Oslo fue sumamente valioso. En un evento de esta magnitud no es posible que una sola voz pueda cubrir todas las distintas reuniones paralelas. La gente lo que vio fue a dos nicaragüenses trabajando con el mismo mensaje. Creo que nos coordinamos muy bien. En ningún momento hubo diferencias en cuanto al mensaje. Claro, creo que hace falta más pedagogía política en explicar que es totalmente normal que hayan representaciones de distintas organizaciones. Un ejemplo muy claro, aquí a Oslo vino gente de Venezuela de distintas organizaciones, todos convocados por el liderazgo de María Corina a una celebración alrededor del pueblo venezolano, pero venían representando a sus propias organizaciones. Vimos a un Antonio Ledesma, vimos a un David Smolansky, vimos a un Leopoldo López, vimos a Voluntad Popular, vimos a 20 Venezuela. Es decir, es totalmente normal. En Europa, en Estados Unidos, no se ve del todo mal que se vea, por ejemplo, a un Juan Sebastián Chamorro representando, como lo hizo de una manera muy buena, en este caso a Ciudadanos por la Libertad, o en mi caso representando el Congreso Mundial de la Libertad y la Red Liberal de América Latina. Son esfuerzos complementarios. En cuanto a competencias, yo creo que no lo he visto y mucho menos una rivalidad, veo una coordinación. Pero las distintas plataformas opositoras que existen en Nicaragua, en el exilio, algunas tienen algunas redes de apoyo en Nicaragua, y la gente pregunta, bueno, pero tienen una estrategia, ya sea una estrategia por separado o una estrategia conjunta de unidad y de acción para enfrentar el estado policial en Nicaragua. Yo creo que la unidad debe ser en la acción y hay que reconocer con humildad que se intentaron procesos como la Unidad Nacional Azul y Blanco, con luces y con sombras, un proceso asambleario que fue muy complejo y que incluso a mí me tocó representar como precandidato. Le tengo mucho cariño a la gente que me acompañó en ese proceso, pero fue un proceso con muchas complejidades. Se intentó Monteverde con sus complejidades, se intentó la coalición nacional. Hay que pasar a una etapa en donde es natural, es normal, no debe verse como competencia que las organizaciones puedan fortalecerse a lo interno, porque para poder tener unidad tenés primero que tener fortaleza interna, saber qué propones, qué estrategia tenés. Nosotros tenemos una estrategia muy clara, la estrategia de resistencia descentralizada,
usando tecnología de punta, tecnología encriptada, utilizando mecanismos de protección digital para organizar y debo decirlo con transparencia, a las pocas personas que están ejerciendo una labor de resistencia silenciosa, porque no queremos exponer a nadie, no estamos en una etapa de resistencia masiva, sino de trabajo de cuadros. Y sé que otras organizaciones están haciendo algo similar. La unidad debe ser en la acción y tenemos que respetar también, este es un llamado cariñoso al resto de colegas, a los que deseamos caminar con más agilidad o con más rapidez. No queremos ir a elecciones, sería criminal ir a elecciones en condiciones actuales, sería criminal exponer a la gente, pero creemos que ante la situación geopolítica es importante acelerar el paso. Este jueves el gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones comerciales para Nicaragua por las violaciones al CAFTA, un arancel gradual que va del 10 al 15% para exportaciones que utilizan insumos que no están cubiertos por los países pertenecientes al CAFTA. ¿Qué significan estas sanciones para el gobierno de Nicaragua, para las empresas exportadoras y para el país? Yo tengo una opinión mixta. Claramente indica que el régimen está en el radar de la administración Trump, que el régimen no está totalmente exento de que pueda recibir presiones mucho más fuertes. Sin embargo, lo que vi y como parte de los muchos nicaragüenses que trabajamos constantemente en generarle más presión a la dictadura, es que también hubo un cabildeo importante de empresas que ponen en primer lugar sus intereses corporativos antes que los temas de derechos humanos. Y claramente ese lobby, en mi opinión personal, sí tuvo una incidencia importante. El lobby de esos intereses corporativos que obviamente no colocan a los derechos humanos como su prioridad, como sí lo hacemos nosotros, que ponemos al centro de la preocupación la persecución de nicaragüenses que viven en un país que es una gran cárcel, el hecho de que no hay libertad sindical, el hecho de que se viola la propiedad privada, el hecho de que en Nicaragua nadie puede hacer negocios libremente si no es con el visto bueno de la dictadura. El mensaje para estas empresas es que sigan produciendo y exportando en Nicaragua o que se reubiquen en otros países porque los aranceles van a seguir aumentando. Algunos sectores lo interpretan como una especie de plazo para su salida del país. Efectivamente, porque obviamente no se ha dado un cheque en blanco. El tipo de empresas que invierten en Nicaragua son empresas de una naturaleza casi que golondrina. No vemos empresas que quieran invertir en el largo plazo, en el capital humano, hacer grandes inversiones estratégicas de infraestructura. Son inversiones que se pueden ir a otro país con mucha rapidez en lo textil, incluso en la parte del tabaco, donde Nicaragua tiene hoy un peso importante, en muchas otras industrias. Creo que es una advertencia para ellos, pero también, de alguna forma, insisto, es el resultado de un importante cabildeo de esas empresas que se lucran de la dictadura. Porque cuando existe un régimen como el régimen de Ortega, los salarios son salarios de pobreza. En un país que haya democracia y libertad, habrían salarios competitivos. Muchas de estas empresas les interesa ir a países donde precisamente los salarios son bajos porque no hay competencia. Mientras tanto, este año 2025, que está a punto de terminar, en Nicaragua se ha consolidado la sucesión dinástica del poder de Rosario Murillo, se aprobó la Constitución Chamuca en febrero de este año y se ha desatado una purga más intensa en distintos sectores del propio gobierno que genera mucho malestar. Hay un vacío de acción política de parte de la oposición. Pareciera que lo único que ocurre en Nicaragua es la purga. Lo que estoy viendo es que el régimen no tiene legitimidad ni siquiera dentro de su propia estructura partidaria. Lo que hay es una batalla entre la facción de Rosario Murillo e incluso el sandinismo histórico. Y por esa razón es muy importante que cualquier acción de la oposición sea de manera muy responsable una acción que le invite a los servidores públicos, a los que en algún momento votaron por el sandinismo, de que es una oposición que está dispuesta incluso a darle una escalera a la enfermera, al conductor de ambulancia, al ciudadano que votó por el frente, pero que nunca se manchó las manos de sangre. Por esa razón, las propuestas más efectivas son aquellas que logran generar una esperanza de alternativa, un contrapoder. Hay organizaciones que tienen esa visión. Debo decir que el mensaje que yo escuché, por ejemplo, de Juan Sebastián en las muchas reuniones fue el mismo que estamos dando nosotros desde Ruta del Cambio, el mismo que hemos dado desde Fundación Libertad,
y creo que hay otras organizaciones que tienen esa visión clara. Hay que dar una esperanza de que hay una salida y esa salida es posible. Volviendo al premio Nobel a María Corina Machado, a la crisis de Venezuela, que pareciera estar en algún momento al borde de la guerra, ¿qué salida se prevé en las próximas semanas o en los próximos meses en Venezuela? Yo no me atrevería ya a hacer ninguna especulación. Yo informé de manera muy clara la llamada que tuvimos con parte del equipo de transición cuando recibimos una llamada y se nos pidió en esa oportunidad que nos acercáramos a Venezuela, que llamáramos a los cubanos. Tuvimos aquí una reunión con la delegación de Cuba presidida por Rosa María Payá. Tuvimos una reunión con don Edmundo González y con la delegación también que me correspondió presidir para presentar un plan conjunto ante varios escenarios. Hay algunas cosas que no puedo comentar públicamente por razones obvias, pero sí puedo decir abiertamente de que hay mucha incertidumbre. El estilo de actuar de la administración actual en Estados Unidos es precisamente actuar con la incertidumbre, una incertidumbre que puede ser una ventaja estratégica, pero que también podría ser una gran decepción. Yo creo que no podemos colocar, esta es una opinión nuestra, no podemos colocar todas las esperanzas en que las soluciones vengan de afuera, porque la administración actual, como cualquier otra fuerza geopolítica importante, va a actuar en función de sus propios intereses, en este caso los intereses de Estados Unidos. No podemos confiar que el cambio va a venir exclusivamente de afuera. Nuestra parte es organizarnos, presentar una estrategia y trabajar juntos, que es lo que hemos estado haciendo de manera muy intensa, Carlos. Pero hasta hoy la oposición nicaragüense pareciera que está enfocada exclusivamente en cabildeo internacional, es decir, y apostando fundamentalmente a este tipo de incidencia de gobiernos como el de los Estados Unidos en la crisis. Estoy en respetuoso desacuerdo, Carlos. Yo no puedo hablar por los otros colegas que hacen un trabajo admirable. En el caso del grupo que he coordinado, lo hemos dicho muchas veces, de los 5 pilares de nuestra estrategia, que era la parte internacional, el cordón umbilical con la resistencia interna, las sanciones internacionales, la parte de derechos humanos y la creación de la alternativa de poder, los 5 puntos de nuestra estrategia. Y de esos 5 puntos, el cordón umbilical, que es el trabajo con las células internas silenciosas. Mucha gente dice, pero es una irresponsabilidad hablar de que en Nicaragua hay resistencia interna. Y más bien las personas que están haciendo esa resistencia silenciosa nos lo han pedido a gritos. Y repito las palabras que tengo de esa gente. Dejen de decir que en Nicaragua no hay resistencia, porque por supuesto que la hay. Es la solicitud que tenemos de las personas que trabajan con nosotros. Nos hemos concentrado bastante en eso. Yo diría que es la atención mayor, pero por razones de seguridad, por razones de protección, no podemos hablar de esa preparación. Y lo que hay es una preparación para que en la primera ventana de oportunidad, esas redes que no son solo nuestras, hay otras organizaciones que lo hacen con otros mecanismos, puedan estar preparadas. Pero en este momento nuestra prioridad es no exponer a nadie y por tanto no dar detalles de esos mecanismos, pero existen. Esta semana Confidencial publicó una serie investigativa sobre la trampa de los préstamos chinos con la dictadura nicaragüense, no solamente proyectos como el del aeropuerto Punta Huete y otros que al final de cuentas representan un endeudamiento mayor a los 2.000 millones de dólares, sino incluso los autobuses y las casas que el gobierno dice que son regalados, que al final de cuentas están siendo pagados por los conductores o por los dueños de empresas de transporte y por los ciudadanos. El gobierno ha apostado absolutamente todo a esta relación con China. ¿Qué impacto puede tener esto en la vida económica de los nicaragüenses? Es un impacto verdaderamente negativo, Carlos, y yo quiero agradecer a tu equipo por el trabajo investigativo. Quiero agradecerles que aceptaron de manera muy gentil tomar varios de los datos que el equipo de Fundación Libertad está haciendo. Hemos trabajado con colegas de México en una publicación que te compartiré pronto sobre estos esquemas en América Latina, cómo China crea dependencia, crea adicción a la deuda con parámetros y con condiciones que son verdaderamente dragonianas, son peores que las que se pueden imaginar con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con el BID. El propósito es endeudar, es crear dependencia y quien paga la mayor factura de esa dependencia es el ciudadano promedio, sobre todo los ciudadanos de menor ingreso. Realmente el endeudamiento, cuando lo ajustas a dólares, es mucho mayor que lo que se podría recibir de un préstamo de un organismo de financiamiento en capitales abiertos o incluso de la banca de desarrollo.